en este día, en la casa del Señor, vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que es inminente, yo creo que es necesario que hablemos en la iglesia de hoy día. Y cuando hablo de la iglesia, no solamente me estoy refiriendo a la iglesia de Belén, me estoy refiriendo a la iglesia del Señor en todas partes del mundo. El regreso inminente de Jesucristo. El regreso inminente de Jesucristo. Pienso que realmente la iglesia, queridos hermanos, lo que se conoce como iglesia, no está preparada para el encuentro de Jesús. Así como aquella generación cuando llegó Jesucristo aquí a la tierra, cuando nació el Hijo de Dios aquí en la tierra y vino a proclamar la palabra del Señor, aquella generación no estaba lista. Yo creo que también esta generación también tiene el mismo problema de aquella generación. El regreso de Jesucristo es inminente. Las naciones no van a poder detenerlo. El infierno no va a poder detenerlo. Nada lo va a poder detener. Ni una iglesia fría e indiferente y ni una iglesia en pecado, ni un cristiano que esté en pecado lo va a poder detener. El regreso de Jesucristo es inminente. Y ese es el tema. Vamos a ir a Mateo capítulo número 25. Del 1 al 13 en la palabra del Señor. Mateo 25, del 1 al 13 en la Biblia. Dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como le decía, muchísimas veces me pregunto si realmente lo que conocemos como iglesia está preparada para el regreso de Jesucristo. Se nos narra, la parábola nos narra un grupo de 10 o 2 grupos de 5. Se nos narra que un grupo de 5 se le llama prudentes y la otra grupo insensata. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos pudieran conllevar, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. En otras palabras, la prudencia es la capacidad de anticiparse a algo que pudiera acontecer. ¿Qué es la insensatez? Es lo contrario a la prudencia. Es la falta de un buen juicio. Es la falta de una buena prudencia. Es la falta de madurez. O aún más, es la falta también de un sentido común, como le decía hace unas semanas atrás. Creo que muchos cristianos no viven su vida cristiana como debieran. Yo creo por eso es que la iglesia de hoy día no creo que esté en la capacidad para recibir, o sea, no está lista para recibir al Señor Jesucristo. Creo que la mayoría de las personas que un día visitaron una iglesia, sus vidas están tibias y frías, tanto así que les da, cuando una persona no se congrega, va a llegar el momento donde también no le va a llamar la atención congregarse. Cuando una persona es fría y indiferente, por ejemplo, es indisciplinada a los tiempos, a un horario, va a seguir con este tipo de vida así.
cuando el pecado es tan común en la vida de una persona, llega el momento que esa persona llega a convivir con aquel pecado y aquel pecado llega a ser parte de la persona misma, de tal manera que viene un día que llega un momento en que la persona no nota una diferencia entre lo santo y lo profano. La persona podría decir estoy bien, después de tantas veces que el Espíritu de Dios pudiera estarle diciendo a una persona sobre una situación pecaminosa y la persona no hace caso. Llega el momento donde aquella persona, su corazón, su conciencia es endurecida y ya ninguna voz la va a hacer cambiar de su modo de vida. Con esto quiero decir que no se puede contar con personas así para el ministerio, por ejemplo, de la oración. Porque Jesucristo al final de la parábola dice, velad pues, porque no sabéis el día y la hora. Una de las formas de estar velando, de estar atentos a la venida del Señor es la oración. Pero ¿con cuántas personas se pueden contar dentro de las iglesias para un ministerio de la oración? ¿Con cuántas personas se puede contar, por ejemplo, para un ministerio de ayuno dentro de las oraciones, dentro de las iglesias? Las personas que están perdidas allá afuera están perdidas por culpa de cristianos que no oran. Las personas que están perdidas allá afuera son porque cristianos que han llevado por muchos años una conducta de pecado no quieren arreglar sus vidas y de hecho ya no ven su estilo de vida como pecado. No se puede contar con muchísimas personas para estudios bíblicos dentro de las iglesias, ni mucho menos tal vez en sus casas. Hablando normalmente, ¿qué es una virgen? Porque dice que las 10 eran vírgenes, pero 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. ¿Qué es una virgen? Es aquella persona que no ha tenido relaciones sexuales. Ella es aquella persona que es pura, que es sin mancha. Ahora, ¿qué es un cristiano cuando la Biblia lo compara con una virgen? Es aquel creyente que no tiene relaciones con el mundo. Lo que le decía la semana pasada. Las trabas y el engaño del diablo, todos los engaños del diablo en el mundo, los deseos de la carne, la pasión, pornografía, adulterio, fornicación, perversión, obras de la carne, homosexualismo, lesbianismo. Todo esto obra de la carne. Los deseos de los ojos tienen relación a la belleza, es algo que enaltece cuando miramos a una persona. Están entregando los trofeos en Hollywood. Se ve como gente que camina por la muy famosa por la alfombra roja. Hay gente ahí muy bonita. Esos son los deseos de los ojos. Luego la vanagloria de la vida. ¿Qué es un cristiano virgen? Es aquel cristiano que no tiene relación con el mundo. Aquel creyente que realmente ha tenido un genuino y sincero arrepentimiento. No es un make-up, no es algo que se pinta, algo que aparente. No, es un genuino arrepentimiento. Y la persona que ha tenido un genuino arrepentimiento va a tener un genuino caminar con Dios. Va a amar a Dios, va a amar a la iglesia del Señor, va a amar la palabra del Señor, va a amar todo lo que relaciona a Dios. Todo lo que relaciona a Dios lo va a amar. Es un creyente que ha tenido un genuino arrepentimiento, que le ha dado la espalda al mundo. Es aquel creyente que se mantiene alejado de las tentaciones y placeres del mundo carnal, puesto que espiritualmente está casado con Jesucristo. Se nos narra en esta parábola que 5 vírgenes eran prudentes y las 5 insensatas. ¿Cómo puede todo esto ser posible? Se supone que las 10 eran creyentes. Las 5 vírgenes prudentes son aquellos tipos de creyentes que su vida de oración está en pie, su vida de ayuno. No es algo momentáneo, no es algo que cuando la iglesia tal vez lo impone, lo trata de imponer. No, es una disciplina que la persona le nace por buscar y acercarse más de Dios. Son disciplinas que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Son aquel tipo de creyentes que tiene la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de consagración es diaria. Aquellos que no tienen relaciones ni coqueteos con el mundo carnal. Aquellos que han sido transformados de manera radical. Aquellos que sus gustos ya no son los de antes. Aquellos que su arrepentimiento ha sido genuino. Aquellas vírgenes que están esperando que venga el Señor en cualquier momento. No los va a encontrar la venida del Señor desapercibidos. Ese tipo de cristianos lo están esperando todos los días.
En 1 Tesalonicenses 5:23 se nos dice, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz. Pablo le está escribiendo, o mejor dicho, Pablo le está escribiendo a la iglesia. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquellas personas, aquel tipo de cristianos que piensan que su cuerpo no le pertenece a Dios, déjenme decirle que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Su cuerpo es parte de la adoración a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No solamente el alma y el espíritu, tiene que ser todo tu ser. Y todo vuestro ser, mire cómo lo desglosa, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, quiere decir sin mancha, sin tacha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mi vida tiene que ser de acorde al plan de Dios para nosotros. Yo no puedo vivir la vida como yo quiera. No puedo tomar decisiones de mi vida, ni coquetear con el mundo, ni tener ningún tipo de placer fuera de la voluntad de Dios. ¿Estará lista la iglesia para la venida del Señor? Pues yo creo que un grupo muy pequeño, tal vez, de cristianos en las iglesias están listos para la venida del Señor. Pero la mayoría, como dice en muchas ocasiones la Biblia, no están listos. Yo creo que la religión le ha hecho un daño bien profundo, bien feo al mundo. Yo creo que muchísimas personas que están dentro de las iglesias viven más una religiosidad que una relación personal. En Romanos 12, de los versículos del 1 al 2, se nos narra algo que Dios exige de parte de nosotros hacia Él. Romanos 1, 12, versículos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe de ser vuestro culto con raciocinio. Anteriormente, antes de Cristo, se servían culto a cuerpos muertos al Señor. Se presentaban cuerpos muertos al Señor, cuerpos de animales muertos al Señor. Después de Jesucristo ya no quiere Dios así, porque Cristo fue la primicia de Dios en todo. Él fue una ofrenda viva para Dios. Y de ahora en adelante Dios eso es lo que espera de cada persona que profesa ser cristiano, que se acerque a Él viviendo una vida como ofrenda viva, dedicándose ella misma para Dios. Ya no ofrenda muerta, una ofrenda viva. En el versículo número 2 dice, no os conforméis a este siglo, a esta forma de vida, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo no voy a poder comprobar, yo no voy a poder vivir la vida que Dios espera que yo viva, al menos que mi mente no sea transformada. Pero escuche, mi mente no va a ser transformada a menos que mi alma no sea transformada. Pero aún más, mi alma no va a ser transformada a menos que mi espíritu no sea transformado. Y ese es el problema de hoy día. Muchísimas personas, sus espíritus no han sido transformados, por lo tanto, sus almas no han sido transformados. Y como consecuencia, sus pensamientos, su forma de vivir es la misma la del mundo. Muchísimos cristianos no se puede, si se pusiera una persona que dice que es cristiana y se compara con el mundo, no habría mucha diferencia hoy día. Muchísimas personas que se llaman cristianas viven igual que un mundano. La gente no está esperando a Jesucristo. La gente no vive en expectativa de que Cristo está a las puertas. Dice que debe de haber una transformación de mi forma de pensar para que yo pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no voy a poder saber cuál es la buena voluntad de Dios si mi mente no ha sido transformada. Pero yo no voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios si mi mente no ha sido transformada, si mi alma no ha sido transformada, no puedo saber. No voy a poder entender en mi mente la voluntad de Dios. Y si mi alma no ha sido transformada es porque mi espíritu no ha sido transformado todavía. Hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo necesita experimentar un avivamiento.
Ahora, cuando hablamos de un avivamiento es la expectativa de Dios, es lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Es lo que Dios mueve, la pasión de Dios, salvar a las almas. Pero ¿qué está haciendo la iglesia hoy día? ¿Somos como las 5 vírgenes prudentes o como las 5 vírgenes insensatas? Cuando hablamos de un avivamiento debemos de hacernos una pregunta entonces. ¿Qué es un avivamiento? Porque muchas iglesias hablan y dicen, tenemos un culto de avivamiento, 2, 3 días, 4 días, tal vez una semana, pero no miramos más nada después de eso. Entonces, si hablamos de un avivamiento, ¿qué es entonces un avivamiento? Un avivamiento es Dios mismo interviniendo personalmente en la vida de cada ser humano. Primeramente de aquellos que han profesado una vez ser salvos, corrigiendo su caminar carnal, indisciplinado en él, y seguidamente interviniendo en la sociedad, en aquellos que no son salvos todavía. Es la manifestación en todo su esplendor de la gracia de Dios, salvando a los perdidos por medio de la oración y el ayuno consciente, sincero, honesto de su iglesia, que se ha comprometido con establecer su reino. Es sanando la tierra del pecado. Eso es un avivamiento. Entonces, si hablamos de un avivamiento, debemos de hacernos 3 preguntas que yo creo que la iglesia hoy día debería hacérselos. Pastores, ministros, evangelistas, laicos. ¿Dónde están entonces las verdaderas conversiones? Cierto evangelista en Nueva York, hace alrededor de 100 años, cuando después de que los periódicos calcularon las conversiones que hubieron en todos esos meses que él estuvo allí, alrededor de 1 mes y medio, un periodista se le acercó y le dijeron, hubieron más de 200,000 conversiones, señor evangelista. Y este hombre contestó y dice, vamos a ver esas conversiones de aquí a 6 meses. Yo no quiero saber de números. ¿Por qué él dijo eso? Porque una cosa es levantar la mano y otra cosa es el estilo de vida que llevan las personas. ¿Dónde están esas conversiones verdaderas? Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días. No dijo, cuando venga el coronavirus yo me voy a alejar. No, dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén. Jesucristo dijo, no temas. 365 veces en la Biblia están no temas. Es como para que nosotros podamos razonar, Dios nos dio un no temas para cada día del año. Personas que tienen más temor que a lo que tal vez la Biblia nos dice. Y yo entiendo que hay personas que deben de tomar su protección por cosas de salud. Pero hay otro grupo de cristianos que no. Estas son las evidencias, hermanos, de la visita del Espíritu Santo, de un avivamiento. ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están las conversiones? ¿Dónde están los que son libertados por los que han estado en cautividades espirituales? Esto es lo que hace un avivamiento. Efesios 5:27, Pablo habla de la iglesia, de la relación del marido y la mujer, la está comparando con la iglesia, y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Se espera que la iglesia del Señor, cuando Cristo venga, la encuentre cristianos que están viviendo en santidad, o al menos lo intenten cada día. Al menos lo intentemos cada día. Creo que esta parábola es la más atemorizante de todas las parábolas de Jesucristo. Es la más atemorizante. Esta parábola nos sirve para analizar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. No es para traernos condenación ni para que nosotros condenemos a nadie, como lo he repetido muchísimas veces. No es para que condenemos a una persona que sus pecados a veces son visibles. Hay pecados que no son tan visibles, que esos son peores todavía. Personas tal vez que no se les ve un pecado y que posiblemente tal vez sean mucho más graves que aquellos pecados que son más visibles de las personas. Es para traernos a una relación más estrecha con Dios. Esta parábola debe servirnos para evaluar nuestra vida y encaminarnos en Cristo para ser restaurados y animados
a caminar en el Señor. Si es que nos encontramos en el grupo de las 5 vírgenes, verdad sensata. Las 10 vírgenes representan a 10 creyentes espiritualmente hablando, 10 o mejor dicho, 5 y 5. Las señales de los últimos tiempos se hacen cada vez más evidentes y hay personas cristianos que no ven noticias, que no escuchan noticias, tal vez no se puede dar cuenta tal vez de los tiempos que está viviendo, pero cuando analizamos las profecías bíblicas y lo que dicen las noticias, no tanto porque no se ha hablado de ninguna otra cosa en las últimas semanas en los noticieros, sino solamente del coronavirus, pero cuando examinamos muchísimo más allá de lo que están diciendo normalmente los noticieros en este momento, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos, como menciona la Biblia, que iba a acontecer cuando Jesucristo viniera a buscar a su iglesia. Así que, ¿de qué tipo de grupo de personas usted pertenece? ¿Al grupo de las personas, de las novias que son sensatas o de las prudentes? Los que piensan que todavía hay mucho tiempo. Bueno, déjeme decirle que no hay mucho tiempo. Mateo 24 menciona las señales antes del fin, antes de que Cristo viniera, regrese. Habla de guerras, habla de pestes, habla de terremotos, habla de hambres. Con este mensaje no estoy tratando de infundir temor, sino alerta para nuestras vidas espirituales. Está hablando de pestes, de pestilencia. Lo que estamos viviendo en este momento es pestilencia, es algo que ya estaba profetizado en la Biblia, que iba a ser una de las cosas que iba a pasar antes de que Jesucristo viniera. Cuando en las noticias se da el aviso de tormenta, huracán o nevada, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Te asustas solamente o te preparas con todo lo necesario para cuando llegue la tormenta estar listo? Por supuesto que nos preparamos. Esta parábola habla de preparación, que hagamos ajustes en nuestra vida, que auto nos examinemos, como Pablo le dice a los Corintios en 2 Corintios 13:5, examinamos a vosotros mismos si realmente estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, al menos que ustedes no pasen la prueba. Pudiera haber muchísimos cristianos, más de lo que nosotros pudiéramos pensar, tal vez que posiblemente tal vez no pasen la prueba. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada inminente de Jesucristo desde los cielos, para traer juicio a las naciones y la entrada culminante al reino de Dios. La identificación de las 10 vírgenes, como le decía, 5 prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios, esperando al novio. La costumbre judía de anteriormente no es como la costumbre occidental, no son como la costumbre occidental. Cuando un hombre se iba a casar, por supuesto con una muchacha, se comprometía, hablaba con los padres para que los padres le ayudaran a la novia a hacer los preparativos para la boda. Y después él se iba a preparar morada. Él se iba por un tiempo y no le decía a la novia cuándo iba a regresar. Cuando él regresara, ese mismo día, esa misma noche se iban a casar. Pero no se lo decía a la novia. Él se iba a preparar una morada, una casa, para donde después de que se casara se iba a llevar a su esposa a vivir con él para siempre. Y cuando él regresara, no importa qué hora llegara, él debía de encontrar a su novia preparada, ya lista, solamente para ponerse la vestimenta y decir, aquí estoy ya preparada. No existía lo que nosotros conocemos en Occidente como, o lo que conocemos como noviazgo aquí en Occidente. ¿Verdad? Antiguamente, ese era lo que exactamente de Jesucristo, lo que estaba dándonos a entender también. Él se fue a hacer morada para nosotros, dice la Biblia, y Él espera que cuando Él regrese, Él encuentre a su novia lista para casarse. Acorde al Evangelio de Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo.
del fin de los tiempos. Por ejemplo, si ustedes observan en Mateo capítulo número 24, él dice en el versículo número 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en el versículo número más adelante, él nos dice, pero si nos narra dos parábolas. En el versículo número 45 habla del siervo fiel y prudente, y en el versículo número 44 habla de aquel siervo que se tarda, que dice, mi Señor tarda en regresar. Lucas capítulo número 21, versículo 34 al 36 lo expresa de esta manera. Pero tengan cuidado, dice Lucas, de que su corazón no se recargue de glotonerías y embriaguez, ni las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren. Mire cómo la oración está entretejida, hermanos, en la venida del Señor. Por todos lados. La oración está entretejida. Solamente aquellos cristianos que se mantengan en oración, en pacto de oración serio y responsable, son los que van a estar listos. Dice, atentos y oren para que se consideren dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, hermanos, y a orar en todo tiempo para hacer su voluntad. Porque caerá, dice, como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Algunas personas tal vez, muchos cristianos tal vez no tienen presente las enseñanzas de Pablo a Tito en el capítulo número 2. Tito, capítulo número 2, versículos 12 al 13. Dice la Biblia, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. ¿Quién es el que nos motiva, nos impulsa a tener este espíritu de guardar esta esperanza bienaventurada, como dice Pablo a Tito? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da revelación, nos da sabiduría. Yo creo que hoy día ninguna persona puede decir que está excepto tal vez de mantener una vida de oración, porque la oración hace muchísimas cosas grandes. Te mantiene cerca de Dios, te mantiene caliente en Dios. Muchísimos pastores, tal vez que deberíamos de ser ejemplos de oración, tal vez no somos lo suficiente. Ministros que están predicando en las iglesias no son lo suficientemente el ejemplo adecuado para... Hablamos de que debemos de ser un culto, debemos de ofrecernos como una ofrenda viva y agradable a Dios, para ofrecer un culto racional a Dios. Y a veces dentro de las iglesias, a veces suena el teléfono cuando estamos en el culto a Dios. Y las personas atienden el teléfono y dejan el culto. Yo he visto a pastores que les suena el teléfono en el culto, se salen del culto para contestar su teléfono. Esta es una irreverencia muy bien fea. Esto es algo que los cristianos deberían de dejar. Hace 15, 20 años nadie tenía teléfono. ¿Por qué ahora esta situación que el diablo lo utiliza aparentemente muy bien en un pastor carnal, en un cristiano carnal, le funciona tan bien? Cristianos que les suena el teléfono o ponen un video aún en medio de los cultos andando. Esto es una irreverencia tremenda. Algo está sucediendo con la iglesia de hoy día, que no está presentando un culto agradable a Dios. No se están presentando ellos mismos como ofrenda agradable a Dios. Entran en el grupo de las insensatas.
Personas que no tienen una vida disciplinada de oración, una vida disciplinada de ayuno. Cuando alguien dice no puedo orar, simple y sencillamente lo que está diciendo no conozco a Dios. Cuando alguien diga no puedo tener un día, un tiempo de ayuno, de oración, simple y sencillamente está diciendo confío más en mi cuerpo, en mi cerebro, que otra cosa. Estar preparada tiene que ver con responsabilidad personal, con vigilia en oración, con el deseo de congregarse. En nuestra maleta personal no pueden haber cosas como rencor, egoísmo, frustración, dolor, mentiras, desánimo, orgullo, pecados sin confesar. Como la revista Christianity Today decía hace unos años atrás, cristianos, cuando hicieron una encuesta, cristianos encontraron que cristianos en la alabanza, en el ministerio, dentro de las iglesias, vivían fornicación, adulterio como una vida normal en sus vidas. Ya era algo personal, estaban engañando una persona con otra dentro de las iglesias. Esto ocasiona para el pecador, que no conoce nada de Dios, una confusión bien fea en su mente, en su corazón. Debemos de apartarnos de todo aquello que ha ofendido a Dios. El atuendo de la novia debe ser impecable, debe ser limpio, debe ser limpiado y restaurado con la sangre de Jesucristo. Si un cristiano dice que ha sido salvo, pero vive en pecado, si un cristiano dice, si una persona dice que ha venido a Cristo, pero continúa en su pecado, esa persona no ha tenido una conversión, ha tenido un lavado cerebral, pero nuestro lavado cerebral no te va a hacer salvo. Simplemente tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que notar de que lo que has vivido, la forma que has vivido hasta este momento ha ofendido a Dios y te tiene una línea mortal. Debe ser una vida, hermanos, de santidad. Hoy día, para hablar de santidad en muchísimas iglesias, para muchísimos cristianos, es ofenderlos. Es ofenderlos. La novia está llamada a vestir el vestido de santidad. El vestido intachable. Un vestido que no puede estar arrugado ni manchado. Eso habla de la vida de santidad que la iglesia debería de estar viviendo. La novia aquí representa a la iglesia, el cuerpo de Cristo, usted y yo. Cristo vendrá por una iglesia preparada, lista, esperando a su esposo. ¿Nos va a encontrar haciendo lo que debemos de estar haciendo o nos va a encontrar en nuestro estilo de vida? No permitamos que el tiempo de la gracia se termine, aún estamos a tiempo. Debemos de prepararnos. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9. Muchas personas dicen, la iglesia siempre está llamando que se va a terminar el periodo de la gracia y que el tiempo del fin viene. Bueno, la Biblia habla de aquellas personas que piensan así. La Biblia habla por qué Dios está tratando por todos los medios retardar su promesa de mandar a su Hijo Jesucristo a este mundo otra vez. La Biblia habla del por qué Dios lo está haciendo. Debe de haber una renovación de nuestra mente, un abandono consciente, concienzudo de nuestra vieja manera de vivir para cambiar a nuevas acciones de forma de vivir. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que mandar a la gente al infierno. Mire, la Biblia dice lo siguiente, escuche, mire, la Biblia dice que nosotros, la Biblia dice que el ser humano siempre deja las cosas para último momento, ¿no? Nos gusta tardar. Aún nos gusta darle prórroga a las cosas, no darle la atención, no prestarle la debida atención a las cosas. Dice la Biblia, hermanos, aquí Dios nos muestra que Dios no quiere la condenación del ser humano. De hecho, Dios no condena al ser humano, el ser humano escoge su propio camino eterno.
La Biblia nos muestra varios niveles de condenación. Una persona que nunca ha conocido nada de la palabra de Dios va a ser castigado menos en el infierno. Una persona que ha conocido más de Dios, que ha conocido de Dios, que ha conocido de la Biblia y no le ha hecho caso a lo que dice la Biblia, va a ser torturado más. La Biblia dice, no temáis aquel que no puede mandar tu cuerpo, tu alma al infierno. Temed más bien aquel que puede mandar tu alma al infierno. No está hablando del diablo, está hablando de Dios, que tiene esa capacidad, ese poder. Veamos algunas razones por las que creo que muchas personas, en muchas iglesias no están preparadas. Si el rapto, si la trompeta sucediera sonar en este mismo momento. Si buscamos una cura como iglesia, debemos aceptar la enfermedad. No puede haber una cura si no aceptamos nuestra enfermedad. No puede haber una opción de ayuda si no aceptamos que estamos mal. La iglesia debe de reconocer su pecado, sus errores, a dónde hemos caído, dónde la religión nos ha llevado, dónde nos ha apartado. La aceptación y apartarnos de nuestros pecados nos da la oportunidad de recibir restauración espiritual y salvación. He aquí algunas razones. Muchos pastores trabajan en una iglesia por amor, por ejemplo, al dinero. Edifican su propio imperio, su propia torre de Babel. Son orgullosos, materialistas, irreverentes con Dios. Que le mueva impulso a usted a predicar o enseñar la palabra de Dios. Muchas personas dentro de la iglesia son irreverentes con el Señor. Por ejemplo, lo que le decía, si suena un teléfono, las personas salen a contestarlo, ¿verdad? Me asombraba en cierta ocasión cuando el teléfono de un pastor le sonó en medio del culto y salió él del culto para contestarlo. Yo me preguntaba, si este hombre no tiene la capacidad para tener el sentido común para esto, ¿qué es de la congregación? Somos irreverentes con el Señor. Le demostramos a Dios que hay cosas más importantes que Él. No entendemos todavía lo que es un culto racional. No entendemos lo que es todavía una ofrenda a Dios. Hay muchísima ignorancia en la vida de muchísima gente hoy día. No entendemos lo que debe de ser un sacrificio vivo y santo a Dios. Muchísimos cristianos, por ejemplo, un tercer punto es que muchísimos cristianos les da lo mismo vivir en pecado y están tan acostumbrados que ya han apagado la voz del Espíritu Santo en sus vidas, ya no sienten culpa, ya no sienten remordimiento alguno. Viven sus vidas, han vivido por muchos años en esa condición que ya no entienden, ya no hay voz que les haga razonar en sus vidas, que viven en pecado y que tienen que arreglar una situación que se llama pecado y que los mantiene lejos de Dios. No importa cuánto diezmen, no importa cuánto oren, no importa cuánto hagan las cosas que tengan que hacer. Si no arreglan una vida de pecado, se van a ir al infierno. No importa cuánto asistan a las iglesias. Debemos de entender que hay cosas que ofenden y hacen repudiar a Dios cualquier sistema o forma de vida que obtengamos. Algunas iglesias se han vuelto tan materialistas que su relación con Dios se ha enfriado y ahora viven en una tibieza espiritual. Llevan una vida ritualista nomás. Hay iglesias que se dan a conocer más por lo que tienen que por lo que pudieran hacer. La mayoría de los cristianos en las iglesias no buscan un compromiso con el reino de Dios. No buscan estar involucrados en ningún ministerio de oración, de ayuno o algún otro ministerio que conlleve compromiso, disciplina y santidad. Cuando se le habla de compromiso a una persona, es como cuando una persona, si usted quiere ver que una persona se vaya de la iglesia, hable de santidad y hable de compromiso en la iglesia, usted se va a dar cuenta cómo lo van a rechazar. Por eso es que muchísimas personas viven sus vidas como conyugales posiblemente como quieran, porque no quieren compromiso. No quieren cosas del Señor también porque no quieren compromiso, vivir cerca del Señor. Porque la palabra compromiso parece que les provoca algo en su mente. Algunos con mucha facilidad dejan de congregarse. Y no estoy hablando del COVID-19, por cualquier cosa insignificante. Esto indica que tan poca
o nula noción tienen las personas de lo que debería de ser un culto de sacrificio vivo a Dios. La vida de muchísimos cristianos se parece más al mundano que si los comparamos con los de afuera, ¿no? Hablan como mundanos, expresan malas palabras, tienen los mismos deseos de cualquier mundano, defienden los mismos valores mundanos, defienden el pecado, defienden el homosexualismo, defienden el lesbianismo, la droga, la prostitución, el robo, las pandillas, porque tal vez se están defendiendo pues, a ellos mismos. También la iglesia de este siglo perdió el foco de buscar a los perdidos. Pareciera que en muchísimos lugares están más entretenidos para entretener a las personas que predicarle acerca del pecado y la santidad y el regreso del Señor. Dios nos ha mandado a ir y a ser discípulos. Que Dios nos dé hombres y mujeres, ¿verdad? Que den no solo su tiempo, también den sus recursos económicos para la obra de Dios. Que Dios levante hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios, ¿no? Que no se dejen llevar por chismes, por cosas, sino que vean la necesidad espiritual que hay en el mundo y que se muestren activamente, ¿no? Activos a esto. Quiero concluir que usted llevarlo por favor a Mateo 26, versículo número 40. Mateo 26, 40. Mire cómo dice la Biblia. Mateo 26, 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe la costumbre judía antiguamente, no? La costumbre judía es de que si alguien iba a tomar una decisión, primero se iba a apartar a leer la Biblia, la palabra de Dios, por una hora y a orar por una hora, mínimo. Lo más bajo era eso, lo que se pedía. Leer la Biblia por una hora y orar mínimo una hora, eso es lo más bajo que se pedía. Jesucristo esperaba lo más básico de sus discípulos. Cuando los halló durmiendo y no pudieron orar ni una hora, mínimo de una hora. Jesucristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Yo me pregunto por qué algunos problemas tal vez vienen por situaciones que no podemos controlar, pero otros problemas pudieran estar viniendo a la vida de personas simplemente porque no oran. Jesucristo dijo aquí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Por qué las personas caen en pecado en la carne? Jesucristo aquí lo dice. Yo no soy el que lo estoy diciendo, es Cristo. Porque las personas no están orando. En 1 Pedro 4:7, 2 versículos más y concluyo. 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Velad en oración. Y 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es él el león, él se viste como león. Dice: como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿A quién el diablo va a devorar? A aquellos que no oran. Cada profecía de la Biblia se está cumpliendo con una precisión milimétrica, asombrosa. Los tiempos no van a ir mejorando. Quiero decirles que los tiempos no van a mejorar. No quiero alarmarlo, pero no van a mejorar. Las guerras y todo lo que vemos y veremos es solamente tal vez el principio de muchísimas cosas que van a venir. El diablo quiere poseer el alma de las personas y él ocupa todo lo que hay en el mundo para lograr engañar, confundir y distraer a cada ser humano, y mayormente a aquellos que un día profesaron a Cristo. Cristo nos ha dejado su palabra infalible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para reforzar esa fe de creer, esa confianza de creer en Cristo,
Yo la debo reforzar orando, congregándome, leyendo la Biblia, hacer cierto tipo de cosas para que el diablo no me logre engañar con las cosas que están en el mundo. Cada uno de nosotros tal vez un día confesó a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero hay millones de personas alrededor del mundo que todavía no son salvos, religiosos que están perdidos, personas tal vez que si murieran en este mismo momento sus almas no se irían con el Señor. Jesucristo, cuando habló de la parábola de la mujer, de la viuda y del juez injusto, Él cerró esta parábola diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica que Él se estaba haciendo. Las preguntas retóricas se entiende la respuesta de una pregunta retórica. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues la respuesta a esa pregunta retórica pareciera que iba a hacer falta fe en la tierra para buscar al Señor. Yo quiero concluir orando no solamente por la vida de cada uno de nosotros, que nos mantengamos, sino orar también por toda aquella persona que pudiera estar mirando tal vez este video en cualquier parte, que si realmente no ha tenido una vida de confesión sincera y honestamente con Dios, o no ha llevado una vida disciplinada en Dios, o si has estado caminando con el Señor torcidamente, en pecado, arregla tu vida para con el Señor. Que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Dios, vivir para Él, porque Él dio su vida por nosotros. Por favor, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, te amamos, amado Dios, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, buen Señor, por todo lo maravilloso, Señor, que tú eres, has sido y serás, oh buen Señor, para con nosotros, para con tu iglesia. Ayúdanos, buen Señor, a estar apercibidos. Ayúdanos, buen Señor, a ser como las 5 vírgenes prudentes, oh buen Señor. Que nuestra vida, Señor, se mantenga llena como aquella vasija, buen Señor, se mantenía llena de aceite. Que nuestra vida se mantenga llena de la unción del Espíritu de Dios, Señor. Que nos mantengamos cerca de ti, oh Dios bendito, Señor. Para cuando sonara la trompeta, ya sea que sonara hoy o mañana o cualquier mes o año, buen Señor, tú nos encuentres, Señor, apercibidos y listos, buen Señor. Gracias, maravilloso Dios, Señor, por la oportunidad. El Espíritu de Dios trabaja en cada corazón, en cada vida, corrige nuestro estilo de vida. Ayúdanos, buen Señor, a vivir para ti, a mantenernos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.